Pues hola, estamos aquí con Lorena Muller del Partido Pirata y bueno, pues... De la Confederación Pirata, Bueno, que es distinto. y bueno, ya para aclarar la confusión, ¿qué es el Partido Pirata y qué se diferencia con la Confederación Pirata? El Partido Pirata nace hace casi una década en Suecia y empieza a expandirse por todo el mundo. Se crea un partido pirata, creo que en 2009 en España, pero era un partido cuyos estatutos estaban un poco limitados. Entonces daba mucha inmovilidad al partido y a sus miembros. Entonces se decidió dejar el partido y crear una confederación de partidos. Hay partidos a nivel comunitario. Entonces, por ejemplo, aquí en Madrid somos Piratas de Madrid y bueno, está Piratas de La Rioja, Piratas de Galicia, Piratas de Cataluña, Piratas de Extremadura y demás. Entonces todos esos partidos formamos parte de la Confederación Pirata. Y básicamente todo este movimiento pirata, ¿por qué surge? ¿Y por qué denominarlo pirata? Bueno, surge un poco de jugar con la palabra con la que nos denominaba la prensa o las instituciones del Estado, que llamaban piratas a cualquier tipo de persona que lo que quería era compartir cultura o compartir tecnología y demás. Entonces fue usar esa palabra que era como un insulto y dar la vuelta y mostrar que ser un pirata no es nada malo. Viene con una cuestión histórica. Los piratas de los que salen en las películas y demás, los del mar y todos esos piratas, en realidad lo que hacían era enfrentarse a la creación de nuevos estados que estaban surgiendo en Europa, que estaban queriendo ponerle límites al mar, trazar rutas marítimas y decir, si tú pasas por aquí me tienes que pagar un peaje. Entonces esta gente lo que hacía era como hackear, si usamos una terminología más actual, hackear eso y sobrepasar límites. Luego, a principios del siglo XX, pasó algo parecido con la radio, con las ondas de radio en Reino Unido, donde la BBC tenía el control sobre las emisiones radiales y solo emitía programas religiosos y de música clásica. Y la gente empezaba a tener otras necesidades, otras ganas de escuchar o de hablar o decir cosas, entonces empezaron a crear lo que conocemos como radios piratas. Entonces con un pequeño transistor en casa emitían, se colaban en ondas de radio de otros y empezaban a pasar otra música, a contar sus cosas. Entonces la piratería viene un poco de eso, con ya más entrado el siglo XXI, las necesidades son distintas y tiene mucho que ver con querer ponerle límites a Internet. O sea, esta comunidad, que es una comunidad virtual, que nos pertenece a todos y donde deberíamos poder estar todos, empiezan a quererla limitar para controles capitalistas o controles de la sociedad, diciendo tú puedes entrar aquí o no puedes entrar aquí. Y bueno, en realidad todos estos movimientos fueron el nacimiento, o sea, cuando te estoy hablando de piratas marinos, es el origen del capitalismo y de los estados-nación como los conocemos ahora, y bueno, lo de las ondas pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, el controlar a la sociedad, el pensamiento de la sociedad, lo que compra, lo que consume la sociedad. ¿Cuáles son los principios, por alguna manera de decirlo, los estatutos, estamentos ideológicos que Piratas establece para cualquier persona que quiera afiliarse a la Confederación? Mira, por un lado tenemos las 3 leyes piratas y por otro lado tenemos el ideario pirata. Las 3 leyes piratas dicen que todo pirata debe defender sobre todas las cosas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La segunda ley dice que los piratas deben defender el ideario pirata salvo que vaya contra los derechos humanos. Y el tercer punto de la tercera ley dice que un pirata debe defender y debe hacer lo que dicte la Asamblea Confederal siempre y cuando no atente contra el ideario y contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso por un lado. Entonces tenemos por ahí
sujetos que nunca podríamos violar los derechos humanos, ¿vale? Y ahora, en cuanto a ideario, defendemos sobre todo la democracia directa, que sean los ciudadanos los que decidan lo que va a pasar en su estado, en su municipio, en su comunidad. Por otro lado, también hablamos de transparencia, esto quiere decir un gobierno abierto, que cualquier ciudadano en cualquier momento pueda ver qué hace un diputado, un legislador, un regidor, un concejal, cualquier cargo público electo, ver qué hace, cómo lo hace, en qué gasta el dinero público y demás. Por otro lado, también tenemos temas que tienen que ver con la cultura libre, con el software libre, con el hardware libre, y eso, más allá de tenerlo desde el punto de vista estatal, o sea, que cualquier estado tenga control sobre las herramientas con las que trabaja, y por eso creemos, y aparte que por ejemplo en un país como este, que hay tantos desarrolladores y tan buen nivel de ingenieros, o sea, es un desperdicio de andar comprando licencias empaquetadas de cualquier tipo de software cuando tenemos materia gris suficiente como para poder desarrollar nuestras propias aplicaciones. Entonces, que estas sean abiertas, esto quiere decir que el código con el que se escribe eso sea abierto, que esté disponible para cualquiera, que cualquiera lo pueda mejorar y que cualquiera pueda ver lo que es y decir, como la Comunidad de Madrid tiene este código y yo soy de la Comunidad de Andalucía y lo voy a tomar y lo voy a mejorar o adaptar a mis circunstancias. Y tiene mucho que ver con eso. Y la cultura libre tiene mucho que ver, sobre todo, por una defensa de los creadores y de los creativos y de los artistas, pero también de aquellas personas que consumen cultura. Que la cultura forma parte de nosotros, del día a día, de la esencia de un Estado, y que debe ser compartida. Esto no quiere decir ni que sea gratuito, ni que un autor o un artista no reciba una compensación justa sobre ello. Lo que pasa es que, bueno, después tergiversan y dicen cosas que no son. Volviendo un poco a ese término que has mencionado antes, la piratería, tras varios proyectos de ley, que algunos se llevan a cabo, otros no, por parte de los sucesivos gobiernos de España, como podría ser la ley SINDE del PSOE, ¿vosotros qué opináis como de esa piratería que han intentado criminalizar, tanto de subir las películas o la música gratis y para que algunas personas la puedan descargar en lugar de pagarlo en una tienda de forma legal, entre comillas? A ver, la ley, tanto la ley SINDE o la ley de propiedad intelectual que hay ahora son leyes propias de un Estado que es analfabeto digital, o sea, de gente que no entiende que estamos en el siglo XXI y que las herramientas han cambiado, que no se puede legislar de acuerdo al siglo XIX o principios del siglo XX porque esa realidad ha cambiado. Por otro lado, me pregunta sobre o sea, si un autor o un artista o quien sea sube algo a la web y que la gente lo vea o lo comparta y demás, nosotros estamos de acuerdo con eso. O sea, yo, por ejemplo, soy fotógrafa y cuelgo todo mi trabajo en forma de con licencia Creative Commons, entonces tú puedes ver mis fotos, compartir mis fotos, pero si vas a hacer uso económico, o sea, vas a obtener una ganancia económica sobre mi trabajo, ahí sí me vas a tener que pagar. Entonces, lo que sugerimos y promovemos es que los músicos, los artistas gráficos o quien sea que trabaja de forma creativa, comparta su trabajo y que obtenga una retribución sobre eso, y aparte, sobre todo, eliminar los intermediarios. Hoy por hoy, si no tengo cifras exactas, pero si tú eres un músico o tienes una banda y resulta que grabáis un CD y lo lleváis a cualquier discográfica, la discográfica se queda casi con el 98%, 95% de vuestro trabajo, y está bien que ellos se ocupan de la distribución, de que la tapa esté guay y no sé qué, y de que llegue al resto del mundo, pero hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, cualquier banda, si es buena y le gusta a la gente, o sea, se pone en internet y cobra €1, o sea, lo mismo que obtendría a través de una discográfica, y podría ganar directamente ese dinero
y en realidad, por ejemplo, la industria musical o los músicos donde más ganan es en conciertos y ese tipo de cosas y no vendiendo discos. Pero no ganan vendiendo discos por culpa de esta forma viejuna de hacer las cosas. Lo importante con la piratería quiere decir compartir, no quiere decir abusar de los recursos de otros, ni de las cosas de otros, ni sacar provecho del otro, sino que compartas la cultura. Entonces tú eres músico, te subes a internet, a tu canal de la aplicación que sea, tu música y la compartes con los demás. Y si yo la escucho, me gusta, la compro. En general, la mayoría de piratas suele comprar tanto aplicaciones para móviles como música, como, no sé, obras de arte y demás. Lo importante es que el concepto no es todo gratis, o sea, no pasa por ahí, sino que pasa por compartir. Y un poco al tema político, más o menos, vinculados con esa democracia directa y ese tema tan presente como podría ser Internet, ¿podríais ser similares a partidos como el Movimiento 5 Estrellas en Italia? ¿Vosotros pediríais, si ganarais unas elecciones, que se estableciera un método para hacer referéndums online y que la participación sea online? A ver, nosotros trabajamos mucho online, ¿vale? Pero hay cuestiones que habrá que analizar una vez se tenga poder y demás. Sí o sí, nosotros creemos que debe haber referéndums vinculantes, sobre todo con temas que influyen directamente en el día a día de los ciudadanos. Que se puedan hacer online, a ver, porque una cosa es que se pueden hacer electrónicamente, otra cosa es que se pueden hacer online y otra cosa es que se hagan directamente. Por un lado, creemos que hay que hacer referéndums sobre todo de temas importantes. Por ejemplo, ahora se va a cambiar el Código Penal, o pretenden cambiar el Código Penal, o lo han hecho, y entonces creemos que debería ser refrendado por los ciudadanos y ver si sí o si no aceptan eso. Y entonces, ¿cómo podemos hacer esos referéndums? De la manera que votamos tradicionalmente, de ir a los colegios electorales, papeleta, sí, no, y elijo y lo meto. Otra forma es hacerlo electrónico. Eso quiere decir que vamos a la escuela, que hay un ordenador, que yo elijo con el botón la opción que quiero, los datos se almacenan en ese ordenador, ese ordenador no está en red, sino que almacena la información ahí, y a última hora se enchufan los ordenadores y la información pasa, ¿vale? Y la otra cosa es hacerla online. Entonces ahí sí utilizamos internet y demás. Nosotros tenemos una aplicación desarrollada entre otra gente por un pirata que se llama Agorabotin. Agorabotin empezó a tener bastante publicidad hace más o menos 2 años porque el diputado de ECU, Joan Baldoví, de ECU Compromís, Joan Baldoví, hizo 2 o 3 iniciativas en el Congreso que llamó Congreso Transparente. Entonces él decidió delegar su voto, o sea, que la gente delegara su voto en él. Entonces él ponía como, bueno, vamos a hablar de la ley de transparencia, por eso se llamó Congreso Transparente, y las opciones son 1, 2, 3, 4, 5, y la gente votaba las opciones que querían. Y entonces la gente votó a través de Agorabotin. Después casi todas las primarias que se están haciendo en muchas confluencias que se hicieron, primarias de partidos políticos para las europeas del año pasado o confluencias que se están empezando a gestar para las municipales de 2015, también se está usando Agora, pero bueno, hay otras aplicaciones, lo que pasa es que a nosotros por cuestiones de seguridad y usabilidad no nos gusta Agora. Pasando un poco ya más al tema internacional y tal, el movimiento pirata es relativamente conocido ya en Europa y tiene una cierta presencia, de hecho en Alemania, en la República Checa tiene una buena presencia electoral con más del 5% del electorado. En España se ha quedado un poco rezagado, podríamos decir. ¿Por qué crees que es esto? Primero, no tenemos llegada mediática, o sea, no salimos en mass media, o sea, somos casi inexistentes.
eh, prensa más afín, que no llega a ser más media, tampoco nos saca mucho. Y creemos que un poco se debe a eso, o sea, pese a mandar notas de prensa, a mantenerlos informados y demás, evidentemente la mayor parte de la prensa en España va más del show o el tertulianismo que de la información. Entonces, desde ese punto de vista, pese a haber sido probablemente el primer partido que ha hablado sobre el tema del TTIP, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, tampoco se están haciendo mucho eco ahora de este tema, pero nos han ignorado significativamente. Creo que por un lado es eso, y después pasa por cuestiones de moda u otros partidos que llegan más. Tonterías como que la presidenta de una comunidad diga Caloret ocupa más hojas en la prensa escrita, por ejemplo, que una propuesta real de cualquier partido. Y no hablo solamente de nosotros, sino que esto le pasa a la mayoría de partidos más pequeños. De nuevo, otra vez el tema internacional. En muchos países hay censura, etcétera, etcétera. Y se suele decir a veces que en España no hay una prensa libre. ¿Tú crees eso? Sí y no. Creo que todo depende de qué prensa hablamos. Si hablamos de mass media, creo que no es libre porque están ahogados en deudas, porque le deben millones a los bancos, y se vio hace una semana como las principales cabeceras salían con un papelito del Santander Central Hispano envolviéndolos. Y eso fue un poco significativo. Sí, es publicidad, pero como que a los que solemos leer casi toda la prensa para estar o intentar estar informados, eso nos pareció como, bueno, todo lo que viene aquí adentro lo patrocina Santander. Y sea Santander o BBVA o Bankia o la que sea. Entonces, los grandes medios tienden a desinformar o manipular. Y después existe otra prensa que generalmente es más de izquierdas, que sí suele informar de temas que los otros medios o los grandes medios no informan. Y por otro lado hay muchísima prensa de contrainformación. O sea, cuando por ejemplo sucede una manifestación, El Mundo, ABC, La Razón, etcétera, muestran donde se produjo un problema, generalmente por un infiltrado y demás, y el de contrainformación dice, sí, este fue un infiltrado, te lo identifico, es esto, es esto, es esto, y por otro lado te muestra una masa de gente que ha salido a reivindicar de forma pacífica, no sé, la marea blanca o la marea verde o cualquier tema de los tantos que hay cada día, ¿no? Entonces creo que por un lado sí hay libertad y por otro lado no. Sin embargo, por ejemplo, hace 2 días supimos que hay una fotoperiodista que se llama AliTweet, o sea, ese es su nick en Twitter, su cuenta. Resulta que tiene que ir a la Audiencia Nacional a comparecer por haberle sacado una foto a un policía que se estaba riendo en un desahucio, y que está comprobado que se estaba riendo de la situación de la familia que iba a ser desahuciada. Entonces eso a mí me parece terrible, que simplemente pase a una instancia como la Audiencia Nacional, que una periodista o un periodista tenga que ir a comparecer por hacer su trabajo. Hay una asociación de carácter internacional en la que hace un trabajo también para intentar abrir los países y acabar con la censura, y que en general llevar la libertad a muchos lugares del mundo. Se llama Amnistía Internacional. ¿Vosotros qué opináis de esta organización? A ver, primero hay varios piratas que trabajan directamente en Amnistía, no solamente en España, sino en otros lugares. Por otro lado, su trabajo es fundamental, pero tiende a hacer campañas, supongo que por cuestiones económicas y de acuerdo a su propia política, y por otro lado suele ser bastante institucional. Y sin embargo, yo destaco mucho trabajos que hacen en general de análisis de cada país, que tienen que ver con los derechos humanos. En ese punto,
su reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en cada país a mí me parece fundamental. Pero también, o sea, no es solamente Amnistía, sino hay otro montón de organizaciones con las que se apoyan mutuamente y trabajan para destapar lo que nunca sale en casi ningún lado. Una de las cosas que Amnistía Internacional más remarca en muchos países son las torturas, ya sea por sacar en prensa o en internet algo que el gobierno se pueda sentir ofendido o por otros motivos. ¿En España se tortura? Sí. Contundente. Sí, y sin lugar a dudas. Y tenemos montones de casos. Y por ahí el caso más famoso que ha saltado este año ha sido el del 4F de Cataluña, de los chicos que estaban en un centro social ocupado y que estaban en una fiesta. Alguien tiró una maceta desde el techo, le dio un poli, el poli quedó enfermo muy mal y había que vengarse de eso. Por un lado, la policía necesitaba vengar a uno de sus miembros y por otro lado, un gobierno de la ciudad, del ayuntamiento de Barcelona, necesitaba tener culpables porque en realidad el culpable es el propio ayuntamiento. Ese edificio pertenecía al ayuntamiento de Barcelona o estaba a cargo de eso. Entonces, si no encontraban autores materiales, la culpa pasaba a ser de Joan Clos, que es bueno, de él, de su equipo de gobierno, y en realidad, o sea, no quiere decir que iba a ir a la cárcel él porque no había tirado la maceta, pero eran los responsables últimos. Y lo que pasó con la detención de estas 5 o 6 personas que, bueno, en realidad el primer día detuvieron como a 10, después lo fueron descartando, dejando en libertad a algunos, pero los chicos que terminaron con penas de hasta 5 años de cárcel o 6 años de cárcel, simplemente ver las fotos de cuando están con el papelito ahí que está detenido y por ejemplo, me acuerdo la foto de Rodrigo está totalmente desfigurado, pero el caso catalán es un caso muy conocido, pero también ha pasado en Valencia, ha pasado en Madrid y ha pasado en más sitios. No quiere decir que toda la policía se dedique a torturar, pero sabemos que hay alguna policía que sí lo hace. Y la tortura, tenemos que pensar que la tortura no solamente es física, sino que también existe la tortura psicológica. Y por ejemplo, la mayoría de las personas detenidas en Madrid en manifestaciones que se tienen que pasar 1 o 2 días encerrados en Moratalaz, es gente que le encienden, le apagan la luz constantemente y no saben qué hora del día es, que quieren ir al baño y no les permiten, gente que necesita tomar medicación porque obligatoriamente tiene que tomar a ciertas horas la medicación y se las niegan y demás. Ese es otro tipo de tortura que nos puede parecer menos cruel porque no daña físicamente, pero tiene, no sé, para mí el mismo nivel. O sea, tratar de machacar a la persona desde el punto de vista psicológico. Y por otro lado, Europa, o sea, tanto la Comunidad Europea, el Comisario de Derechos Humanos, como la propia ONU u otros organismos internacionales como Amnistía y otros más, han puesto en el ojo de mira a España porque lo que está pasando llama poderosamente la atención, sobre todo siendo un Estado miembro de la Unión que tiene el peso que tiene, que es inconcebible que eso pueda pasar hoy en Europa. Brevemente ahora te voy a decir un poco unas cuantas cosas que socialmente o culturalmente están mal vistas o sancionadas por alguna parte de una España encorsetada, podríamos decir. Y me podrías decir si Piratas consideraría que fuera legal o que tuviera, saber un poco más la libertad en ese aspecto. ¿Movimiento Ocupa? Estamos a favor. El consumo de marihuana. En unos días vamos a tener una charla sobre el consumo de cannabis. En realidad, como confederación, no tenemos un punto de vista común entre todos los partidos, pero hay partidos que sí están a favor de la legislación del consumo y la tenencia. ¿Beber en la calle? Sí, no hay problema. ¿Cultivar algún tipo de estupefaciente en casa o
A ver, las drogas podríamos, o los estupefacientes los podríamos dividir en naturales y sintéticos. Los naturales creemos que son naturales y que habría que analizarlo y debería ser la población quien votara. O sea, nosotros tenemos algunas posturas como partido y cuando no las tenemos creemos que es la sociedad la que tiene que decidir sobre esos temas, ¿vale? Los naturales, no, o sea, sin tener una postura clara, no nos parecen del todo mal, ¿vale? En general. Pero lo sintético, o sea, es otro tema y creemos que sí debería haber muchísima mayor concientización y que se sepa más sobre el tema. En todas nuestras cosas, en cualquier consulta, creemos que la educación es fundamental. Nosotros debemos conocer para poder tomar una decisión. ¿Venta ambulante? Es complicado. O sea, podría legislarse que hubiera. Lo que no debería haber bajo ninguna causa es criminalización de las personas que venden en la calle. Si hoy pensamos, por ejemplo, en lo que se llama top manta y está fuera de la ley, debería irse detrás del que tiene el capital y no de los chicos que están en la calle vendiendo bolsos o lo que sea. ¿Mendicidad? En realidad queremos erradicarlo, queremos que nadie tenga la necesidad de vivir en la calle, ¿no? Pero evidentemente no se puede criminalizar a nadie por vivir en la calle. Lo que hay que hacer es tener políticas para que nadie se vea en esa situación, pero jamás criminalizar a alguien porque vive en la calle. Una de las cosas que sería como el antagónico de la libertad sería el fascismo. ¿Cómo haría Piratas para erradicar el fascismo? Bueno, somos bastante antifascistas, o sea, estatutariamente no lo tenemos puesto, pero somos antifascistas. De hecho, nuestra eurodiputada por Alemania ha salido en el Parlamento Europeo con la bandera antifascista junto a los verdes. ¿Cómo eliminarlo? O sea, es muy complicado, es un tema muy complicado que estamos debatiéndolo de forma informal en muchos grupos de piratas. Creemos que sobre todo es una cuestión de educación. No me gusta prohibir nada, no me parece que, bueno, estoy exagerando un poco, no me parece que la prohibición sea el camino, pero posiblemente habría que sí legislar para que no hubiera ningún partido que pudiera presentarse que fuera contra los derechos humanos. Y a día de hoy hay algunos que rozan el límite. O sea, que nosotros los podemos ver como claramente fascistas, pero que la legislación española no los ve. Está más atenta a los partidos que surgen en el País Vasco que una Euskal Herria, que lo que está pasando, por ejemplo, en Valencia, en Cataluña o en Madrid, con algunos grupos que rozan el fascismo o el nazismo. Brevemente, ¿cuál sería si tuvieras que convencer a una gran masa de gente para que las siguientes elecciones generales votaran a Piratas, cuál sería el mensaje que les darías? Que voten por ellos mismos, que se elijan a sí mismos. Nosotros, cuando cualquier cargo pirata ocupe alguna función pública, y los que ya están ocupando, sobre todo en Cataluña, que tenemos varios regidores, lo que hacen es democracia directa. Entonces, bueno, a nivel poder judicial es más fácil que un poder ejecutivo que tiene que tomar decisiones a diario, pero en general lo que creemos es que es el ciudadano el que debe decidir las cosas que le competen. Y lo que le compete es la vida pública. Entonces, si eligen a piratas, se eligen a sí mismos. Ya por último, y dirigido un poco hacia nuestra siguiente entrevista, ¿te gustaría dejarle una pregunta a nuestro futuro presidente aquí? ¿A nuestro futuro presidente? A la siguiente persona a la que entrevistemos. Que no sabemos quién es. No. Vale. Aún. Le preguntaría sobre qué medidas tomaría para hacer efectivos los derechos humanos, o sea, para que fueran real, que no sean solamente en el papel, sino que sean algo práctico. Vale.